Bueno, vamos a empezar hoy con una observación que parece sacada de un mundo al revés. Totalmente. Es que vivimos una paradoja moderna verdaderamente fascinante. Cualquiera que lea los titulares se dará cuenta de la contradicción. A ver, ¿cómo es posible que el motor de la economía global frene de forma tan evidente, pero al mismo tiempo los mercados sigan premiando a ciertas empresas como si estuviéramos en pleno despegue de un cohete? Claro, es una situación que a primera vista rompe con toda la lógica tradicional. Rompe con todo, sí. Por eso es un placer arrancar un nuevo análisis a fondo para desentrañar precisamente este misterio. La misión hoy es desenredar la madeja de la situación actual de la economía y los mercados financieros. Eso es, entender qué hay detrás de los datos macroeconómicos y dar sentido a este enorme rompecabezas. Detallado informe macroeconómico y de mercados de la semana del 16 al 20 de febrero de 2026. Y el análisis es de Sergio Nozal, de Shark Capital. Un informe por ciento que es una herramienta fantástica para ubicarnos. Muy detallado, sí. Vamos a diseccionar sus hallazgos porque nos dicen en qué punto exacto nos encontramos. Y para establecer ese panorama general, hay que mirar directamente al centro de gravedad del mundo financiero. Lo verdaderamente cautivador de este informe es que estamos presenciando un intento de aterrizaje económico muy particular en Estados Unidos. El famoso aterrizaje. Tal cual. En este escenario, la inflación sigue siendo un dolor de cabeza crónico. Es como esa visita que dice que ya se va, pero se queda en la puerta hablando durante horas. Madre mía, la inflación pegajosa. Exacto. Esta terquedad de los precios obliga a mantener los tipos de interés altos por mucho más tiempo del que los inversores más optimistas anticipaban. Y esa es la brújula que va a guiar cada movimiento en las bolsas y en los bonos. A ver, detengámonos ahí un momento, porque los datos del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre de 2025 en Estados Unidos son, bueno, bastante llamativos. Hablamos de una moderación muy clara. Sí, el crecimiento se ha quedado en apenas un 1,4%. 1,4. Suena a frenazo evidente. Las cosas como son. El informe desglosa muy bien los porqués. El impacto de un cierre parcial del gobierno federal, menor gasto público y una clara desaceleración en la acumulación de inventarios de las empresas. Y no nos olvidemos del consumo privado. Claro, el consumo privado, que suele ser la locomotora intocable, pues sigue resistiendo, pero ya muestra un dinamismo mucho menor. Frente a este 1,4%, la pregunta es obligada. ¿Hay motivos para hacer saltar las alarmas? Es una excelente pregunta para quienes nos escuchan, porque el número frío puede asustar. Pero a ver, la mejor manera de entender esto es con una analogía muy visual. Adelante. Imaginemos que vamos conduciendo un coche por la autopista a una velocidad muy alta. Pongamos a 120 km por hora. Y de repente, levantamos el pie del acelerador. Claro, levantas el pie, pero por pura inercia sigues a la misma velocidad durante un buen tramo. No te estrellas contra el volante. Exactamente. El coche no se detiene de golpe. Sigue avanzando, hace kilómetros, pero con menos inercia. Eso es, en términos económicos, una desaceleración ordenada. O sea, no hay una recesión inminente a la vista. Eso es lo que nos dicen los datos del informe. Y el motivo principal de que el coche siga rodando con firmeza es que la inversión empresarial sigue tirando del carro. Especialmente la inversión en tecnología, ¿verdad? Sí, con la inteligencia artificial a la cabeza. Sigue siendo un pilar increíblemente robusto. Esa inyección constante de capital compensa la fatiga de otros sectores más tradicionales. Vale. El coche pierde inercia por un lado, pero lleva un motor tecnológico empujando por el otro. Sin embargo, el asfalto se está poniendo cuesta arriba. Y esa cuesta se llama inflación pegajosa. Tal cual. Y aquí entramos en el dilema monumental de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los datos del informe son muy tozudos. Señalan que el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el PCE, sigue anclado en torno al 3%. Tanto en su índice general como en el subyacente. Espera, para no perder a la audiencia en la jerga técnica, podemos hacer un paréntesis rápido. ¿Por qué la Reserva Federal mira el PCE y no el IPC tradicional de toda la vida? ¿Y qué significa subyacente aquí? Por supuesto, el PCE, que por sus siglas en inglés se refiere a los gastos de consumo personal, es el favorito de la Reserva Federal porque es mucho más dinámico. Se adapta más. Claro. Mientras que el IPC asume que la gente compra siempre la misma cesta, el PCE tiene en cuenta que si la carne de ternera sube mucho, la gente comprará más pollo. Refleja mejor el comportamiento real. Tiene sentido. ¿Y lo de subyacente? Pues nos referimos a ese mismo índice pero quitando de la ecuación los precios de la energía y de los alimentos no procesados.
Ya, porque la gasolina o los tomates pueden subir de precio por una tormenta puntual y eso distorsiona la tendencia real. Tal cual. Al quitar ese ruido, la Reserva Federal ve la inflación estructural. Y esa inflación sigue en del 3%. El problema es que el objetivo innegociable es el 2%. Seguimos un punto entero por encima. Tela. Y el informe señala que el proceso para bajar la inflación sigue en curso, pero está incompleto. Los bienes físicos se estabilizan, pero los servicios continúan encareciéndose con una rigidez enorme. Y tiene todo el sentido del mundo si miramos el empleo. El mercado laboral sigue fuerte, la tasa de desempleo es históricamente baja en Estados Unidos y los salarios siguen creciendo. Es normal que los servicios suban. Totalmente. Si la gente tiene dinero y no teme perder su trabajo, sigue yendo a restaurantes y viajando. Pero supongo que esa buena noticia para la gente es la peor pesadilla para la Reserva Federal. Es la paradoja perfecta. Un mercado laboral fuerte sostiene la economía, pero impide que la inflación de servicios caiga. Y esto plantea una cuestión crucial para la política monetaria. La famosa postura dependiente de los datos. Exacto, que es una forma muy diplomática de decir que están vigilando cada estadística con lupa antes de mover ficha. Aquí entra en juego el concepto de tipos altos por más tiempo, el higher for longer. Un baño de realidad en toda regla para los mercados. Absolutamente. Como la inflación es resistente, el mercado ha tenido que ajustar sus expectativas. Las esperanzas de ver recortes inmediatos de tipos se han esfumado. Ahora mismo esa posibilidad se desplaza hacia la segunda mitad del año 2026. Sí, la comunicación oficial insiste en la máxima prudencia. Vale, pero fíjate en esto. Si la Reserva Federal no va a bajar los tipos pronto, ¿cómo es posible que índices como el Nasdaq sigan rompiendo techos? Parece una contradicción enorme en un entorno de dinero caro. Bueno, el informe destaca un comportamiento volátil en el S&P 500, pero es verdad que el Nasdaq vuela impulsado por el furor absoluto por la inteligencia artificial. Mientras tanto, el Dow Jones es más defensivo. Lo curioso es la polarización por sectores. La tecnología vuela, pero sectores como el inmobiliario o las empresas de servicios públicos, las utilities, sufren un castigo severo. Tiene que haber una explicación mecánica, y la hay. Estos sectores castigados operan con niveles monumentales de deuda. Claro, necesitan pedir prestado muchísimo dinero para construir infraestructuras o comprar propiedades. Exacto. Y cuando los tipos de interés se mantienen elevados tanto tiempo, el coste de financiar esa deuda se dispara por las nubes y devora literalmente sus márgenes de beneficio. Madre mía, es que tiene toda la lógica. Si tus gastos financieros se duplican, tus beneficios caen en picado. Además, hay un factor de competencia por el dinero del inversor, ¿no? Has dado en el clavo. Porque estos sectores suelen atraer a quienes buscan cobrar dividendos estables casi como una renta fija. Así es. Si un inversor puede conseguir una rentabilidad del 4 o 5% anual totalmente libre de riesgo comprando un bono del Tesoro de Estados Unidos... ¿Para qué va a asumir el riesgo de comprar acciones de una empresa de aguas? Exacto. El atractivo de esas acciones disminuye drásticamente. Por eso vemos esta dicotomía brutal. Se premia el crecimiento exponencial que promete la inteligencia artificial y se castiga a los sectores tradicionales sensibles a la financiación cara. Entendido. La tecnología juega en otra liga. Y ya que mencionas los bonos del Tesoro, el informe también hace una radiografía de la renta fija en Estados Unidos. Y los bonos nos cuentan una historia fascinante. El mercado de bonos es el gran oráculo financiero. Ahora mismo los bonos a 2 años se mantienen muy elevados. Lo que llamamos el tramo corto de la curva. Eso es. Es un reflejo directo de que el mercado asume que no habrá bajadas de tipos a corto plazo. Sin embargo, los bonos a 10 años muestran una estabilidad relativa. Espera, el informe menciona una ligera tendencia al aplanamiento en la curva de rendimientos. Básicamente, una curva normal debería pagar más a 10 años que a 2. Si se aplana, nos dice que a corto plazo pagan casi lo mismo que a largo. Es una traducción perfecta. Un aplanamiento significa que hay anomalías. El mercado anticipa la desaceleración, sabe que el motor pierde fuerza, pero tiene clarísimo que la inflación impide relajar las tasas rápido. Es un entorno de máxima tensión a corto plazo. Pero sin pánico a largo plazo. Todo está tenso, pero bajo un aparente control institucional. Además, hemos visto que el dólar ha mostrado una ligera debilidad marginal frente a otras monedas. Y esa debilidad del dólar nos sirve de puente ideal para abrir el foco, porque la economía de Estados Unidos no es una isla. El informe detalla eventos globales muy relevantes. Sí.
Por ejemplo, decisiones recientes que han reducido temporalmente las tensiones comerciales globales. Y en Europa se dan pasos para fortalecer el euro, mientras en Asia, China continúa manteniendo una política de estímulos selectivos para reanimar su sector inmobiliario. Todos estos factores, el alivio arancelario, una Europa empujando su divisa y China inyectando estímulos, se traducen en una menor presión externa. Hay algo de estabilidad. Y cuando hay menos miedo en el mundo, los inversores no se refugian tanto en el dólar. Exacto, de ahí esa depreciación marginal, aunque el informe es muy claro al señalar que estas treguas comerciales son frágiles y requieren seguimiento continuo. Claro, el tablero cambia cada semana. Y con este tablero sobre la mesa, el análisis nos presenta una hoja de ruta que contrapone riesgos y oportunidades, como un mapa del tesoro con cruces rojas. Empecemos por los riesgos, que ignorarlos sería imprudente. El primero es la persistencia inflacionaria. Si la inflación de servicios no baja, los tipos altos pueden estrangular a las empresas medianas. El segundo riesgo tiene que ver con la tecnología. Una posible revisión a la baja de los beneficios corporativos en esos sectores tecnológicos que ahora vuelan alto. Si la IA no empieza a generar dinero real pronto, las valoraciones podrían estar muy infladas. Ese punto es crítico. Y a eso sumamos un tercer riesgo, la geopolítica. Cualquier tensión en Oriente Medio puede disparar la energía y reactivar la inflación de bienes. Destruyendo el trabajo de la Reserva Federal. Y el cuarto riesgo es puramente macroeconómico. Que esa desaceleración ordenada pase a ser un frenazo brusco si el desempleo sube de golpe. Pero frente a esos dragones, la balanza se equilibra con oportunidades estratégicas. La primera es la continuidad de esa inversión estructural en inteligencia artificial. El análisis subraya que no parece una moda pasajera, es una transformación profunda. La segunda oportunidad es la testaruda resiliencia del mercado laboral en Estados Unidos. Mientras la gente trabaje, el suelo es sólido. La tercera es la perspectiva de una normalización de la inflación en los próximos trimestres, aunque sea gradual. Y la cuarta radica en la rotación sectorial. Los capitales podrían buscar gangas en esos segmentos castigados como el inmobiliario o las utilities, que presentan valoraciones atractivas. Ahí es donde se encuentra el valor a largo plazo. Y justo hablando de aprovechar oportunidades, para quienes deseen pasar a la acción basándose en este tipo de información, pueden invertir con él a través de sharkinversiones.com. Una opción muy a tener en cuenta para aplicar este análisis en la práctica. Así que, después de este intenso recorrido, ¿cuál sería la síntesis definitiva del informe? Si alguien tiene que quedarse con una sola idea central. El escenario base sigue siendo una desaceleración ordenada en Estados Unidos. El coche económico va más lento, pero no hay recesión inminente. Pero la inflación mantiene a la Reserva Federal atada de manos. Exactamente. Los mercados reflejan un equilibrio sumamente delicado entre la resiliencia de las empresas tecnológicas y la prudencia impuesta por el alto coste del dinero. Un equilibrio donde cualquier viento fuerte puede inclinar la balanza. Y para terminar este análisis a fondo, es un ejercicio sano dejar una pregunta provocativa sobre la mesa. A ver, gran parte del optimismo actual se apoya casi en exclusiva en la inmensa promesa de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasaría con la economía global si esta tecnología resulta ser tan compleja de implementar que tarda mucho más de lo previsto en generar esos beneficios masivos que todos dan por seguros? Ojo con eso. ¿Qué ocurre si la paciencia del inversor se agota justo en un momento en que los tipos de interés siguen en niveles asfixiantes? Es un escenario hipotético que desafía la invulnerabilidad tecnológica actual. Siempre es fascinante cuestionar las narrativas dominantes. Hasta el próximo análisis a fondo.